ustedes dirán, una poetisa, ¿qué tiene que ver eso con la gente más joven? Bueno, con decirle que Bob Dylan se ganó el premio Nobel de Literatura como poeta, así como lo oye. Perdónenme esto porque eso fue un golpe. Bueno, esta poetisa, que no entiendo cómo una puede ser, que primero, ¿para qué sirve hoy en día la poetisa, la poesía? Yo sí sé para qué sirve, pero una pregunta nada más. Eh, Se llama Francis Marcano, acaba de hacer este libro, Francis, fíjense. Es una belleza de libro, sobre todo le va a pegar a los venezolanos y a los centroamericanos que están exiliados o que tienen que irse de su país, porque es muy duro irse de su país cuando no queda más remedio. Si uno se va de su país como hacíamos los venezolanos antes, porque íbamos a estudiar a las mejores universidades del mundo después de pasar por las nuestras, bueno, perfecto, pero cuando te obligan a separarte de tu familia, porque sí, por hambre o por persecución, eso ya es muy diferente. Bueno, Francis, que estoy esperando que me pida entrar, ese es mi trauma aquí haciendo Instagram. Ella es licenciada en finanzas y especialista en derecho aeronáutico. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo puede ser especialista, licenciada en finanzas y especialista en derecho aeronáutico y ser poetisa? Ah, espérate, Francis Marcano, espérate, Francis, ver solicitud, aquí está. ¿Dónde está Francis? Aquí está, porque lo de ayer con María Teresa fue ¿cómo se llama? Un drama. Y en cambio, la conversación con ella y con su esposo fue bien bonita. Yo les recomiendo, a pesar de esa introducción tan larga que me hizo hacer. Francis, ¿cómo Hola, estás? mucho gusto, qué placer, gracias. Eres muy bonita, lo siento por Galípoli, porque además se ve que eres muy inteligente. No, yo no sé por qué ustedes se divorciaron, pero por eso. Mira, Pero somos amigos, somos amigos. pero además es muy buena gente. Yo a ti no te conozco, pero te estoy conociendo por esto, tu sensibilidad, por este libro. Gracias. Pero ya lo conozco y es una bellísima persona. Bueno, Pero, y se tomó a pecho todas las cosas, déjame decirte, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que me recomendó el libro fue él, insistió él. Mira, Francis, la verdad que durante una época de mi vida los poetas fueron muy importantes. El primer poeta que yo recuerdo haber disfrutado realmente fue Walt Whitman. Y además, cuando estaba levantando a mi esposa, ¿no? Nos Ajá. fuimos a un apartamentico que yo tenía solo para mí, ¿no? Y ahí, no te digo en qué condiciones, le leía los poemas de Walt Whitman. ¿Ok? Así hacía mi papá. Después descubrí como cantante, más tarde como poeta, a Bob Dylan. Después descubrí, pero no como poeta, sino más bien por las cosas que escribió en su poesía, a Ernesto Cardenal. Es más, el grupo Rajatabla montó una obra de Ernesto Cardenal que yo le escribí con los poemas de Ernesto Cardenal. Y por último descubro en nada menos, conocí personalmente tanto a Cardenal como a este otro hombre maravilloso, ¿no? Que es Jorge Luis Borges, que estuve 3 días con él. ¿Ok? Wow, qué bueno. Pero no lo más importante. La música ha sido lo más importante. ¿Por qué es para ti que con el trabajo, con lo que te has especializado y con lo que trabajas, la poesía? Bueno, yo, como todos los que hemos emigrado, hemos aflorado pasiones o artes que no sabíamos que teníamos, ¿no? Yo siento que esto fue un linaje heredado de mi padre. Mi padre fue poeta y te escucho a ti cómo enamoraste a tu esposa Ángela, y mi papá hizo lo mismo. Mi papá toda la vida fue poeta, pero yo no lo entendía, sino hasta este punto cuando yo empecé a escribir poesía. Mi padre empieza a escribir desde los 9 años porque pierde a su mamá, a mi abuela, y al final de sus días, que está escrito en el libro al comienzo, él recita. Y yo no lo entendía, me sorprendió, eso quedó algo plasmado para mí para siempre, pero lo entiendo fue ahorita. Entonces yo comencé a escribir a través de una servilleta en un hotel donde yo trabajaba aquí en el downtown de Houston. Yo trabajaba como hotel server y trabajaba 7 días a la semana. A pesar Tenía de, tiempo. a pesar de tu licenciatura y dónde, ¿no? Sí.
Toda mi vida trabajé en el aeropuerto de Maiquetía. Yo nací en Caracas y me crié en La Guaira, volví a Caracas, pero toda mi vida laboral fue en el aeropuerto de Maiquetía. Y sí tenía que ver las finanzas con el derecho aeronáutico, porque estaba en la parte de los derechos operacionales, o sea, finanzas y derecho. Y entonces descubres a tu papá, empiezas a escribir tu poema en servilletas. Comencé a escribir en servilletas, que trabajaba los 7 días a la semana, y los domingos, que eran los días cuando había menos afluencia de clientes, en las tardes bajaban las luces, se ponía más tenue, y yo me quedaba sola en el bar, y las servilletas eran muy grandes, y me agarré una servilleta y comencé a escribir. Y sin darme cuenta... Escribías tus poemas en un bar, en un bar. Y en medio de los borrachos. No había nadie. En los domingos en las tardes ya no había nadie. Bueno, entonces bajábamos las luces. Dime con la mano en el corazón, mientras escribías tus poemas en esas servilletas, ¿le dabas el pico? No. Sí, ¿verdad? Bueno, hacía muchos tragos para probar. El bartender hacía muchos tragos y probábamos y eso, probando, testeando, bueno, sí nos mareábamos un poco, pero cuando escribía estaba sola. Entonces comencé a escribir y el domingo siguiente volví a escribir. No había escrito nunca poesía. Comencé a escribir y después la tercera... Nunca poesía, pero ¿admirabas algún poeta o un grupo de poetas en especial? No, mi papá que era poeta, más nada. ¿Más nadie? Más nadie. Porque yo veía la poesía como el siglo pasado. Yo no me sentía en empatía con mi papá. Yo no entendía a mi papá. Se ve la poesía como el siglo pasado, cuando es tan vigente, cuando tú leas a otro de mis poetas favoritos, que es Cardenal. Ya dije que era Ernesto Cardenal. No, vale. El de... Cárdenas. Que se acaba de ganar. Cárdenas. ¿Cómo? Cárdenas. El poeta que tenemos hoy en día. Rafael. ¿Qué dijiste? Rafael Cárdenas. Rafael Cadena. Ese no puede ser más actual y más No, y que entendí cómo la cantidad de jóvenes se están escribiendo poesía. Si en España escriben mucha poesía. Y en mi cuenta de Instagram, cuando yo abrí mi cuenta, bueno, cuando yo empecé en la tercera semana,